Ok, mis hermanos, buenos días, buenos días. Hoy es en febrero, primero, ya estamos en febrero 2026. La venida del Señor está cada vez más cerca. Damos bienvenida a nuestros hermanos y amigos, damos gracias a Dios por este espacio de diálogo donde no venimos a contender, sino a escudriñar las escrituras con el espíritu humilde. Pueden haber dos ideas diferentes, uno las respeta y uno se las pone en estudio, ¿no? Y pide al Señor que nos dé su espíritu para entender su palabra. Queremos agradecer de una manera especial a nuestros hermanos que están, voy a decir aquí, Jorge y Cristian, que están trabajando arduamente en el trabajo del Señor. Ambos han aceptado participar con respeto, apertura, amor por la verdad bíblica. Agradecemos su disposición para dialogar, estudiar, permitir que la Biblia sea la que hable, no la tradición ni la filosofía humana. Este conversatorio tiene un solo propósito: buscar la verdad tal como está escrita, edificarnos mutuamente y honrar al Padre y a su Hijo. Pedimos a todos los que escuchan que hagan lo mismo en oración, respeto y una mente dispuesta a entender. Vamos a empezar entonces con una oración y entonces seguiremos tenemos 1 hora y media y queremos respetar el tiempo y lo vamos a tener que hacer otra vez porque para mí misma este estudio es importante y es nuevo. Y digo que es nuevo porque también yo hace poco me convertí a lo del Padre y el Hijo, no porque los hermanos del Padre y el Hijo me convencieron. Lo hice con un estudio cuando estaba estudiando con los mormones, no de que ellos hablan de esto, ¿no? Pero fue algo que lo hice por mí misma. No tuve ninguna influencia de algún canal un canal del YouTube o algún hermano, ¿no? Uno llega a la verdad porque el Señor lo permite. Entonces, hermanos, vamos a orar entonces y entonces invitamos a Cristian. Cristian, si nos puede, él está entrando desde Germany, Alemania, y él va a tener la oración y con gozo tenemos a él y también a nuestro querido hermano y amigo Jordi. Cristian, si nos podrías ayudar con la oración. Ok, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jehová, te damos gracias por todo tu amor, tus bendiciones, por tu palabra, por tu promesa de guiarnos a la verdad. Y ahora queremos pedirte al abrir tu palabra que tú nos guíes, que tu espíritu nos guíe a nosotros, también a los hermanos que van a escuchar, que bendigas al hermano Jordi, a la hermana Brenda, y que, Señor, bendigas a tu iglesia, especialmente este tiempo difícil. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Amén. Ok, entonces vamos a tener 1 minuto o 10 minutos que vamos a poner aquí. Y vamos a empezar entonces con nuestro hermano Cristian. Si tienes Ok, 10 minutitos gracias. para expresar. Ujú. Bueno, les voy a comentar algo. Lo que voy a hacer ahora es darles un testimonio de lo que creo. Y yo soy adventista, nací en la iglesia adventista. Mis padres eran adventistas, eran misioneros. Y de chico yo admiraba a los ministros, a los pastores, y quería ser pastor. Ahora, de grande me enteré de muchas cosas, y especialmente 2008-2009, cuando hubo un conflicto dentro de la iglesia, donde había hermanos que usaban los testimonios de la Jehová para decir que la Trinidad era la verdad, y después venían otros y decían que la iglesia es Babilonia, y usaban los testimonios de la Jehová para decir que la deidad de los pioneros era la verdad. Y ahí yo me puse a estudiar, ¿eh? Y se armó un debate en nuestra iglesia, en Argentina. Hicieron una especie de grupo donde podíamos compartir ideas. Pusieron algunos artículos de la revista Adventista. Ahí los pusieron justamente para que nosotros pudiéramos verlos. Y empecé a analizar eso. Y lo primero que hice fue analizar lo que había en un artículo publicado en la revista Adventista que decía la doctrina bíblica de la Trinidad.
Y empecé a analizarlo y empecé a darme cuenta que eran todas falacias, todas mentiras. Y lo había escrito un hermano que después, al ver los otros argumentos en defensa de la Trinidad, simplemente está repitiendo argumentos de otros. Pero eran falaces, no era verdad. Y entonces empecé a preguntar. Entonces, cuando empecé a preguntar, no quisieron que preguntara. Y hice un análisis de ese artículo, lo mandé para que lo publicaran, no lo quisieron publicar. Y después, bueno, sucedieron muchas cosas y finalmente vino un hermano que me dijo que Dios le había hablado. ¿M? Después me enteré que era un jesuita, que en sus meditaciones ignacianas Jesús le había dicho algo. Y me vino a hablar a mí. Y bueno, yo me asombré cuando vino. Y después de eso dije, bueno, voy a dedicarme a estudiar bien el tema. Y de eso hace cuánto, ya son, 2008 son 17 años. Me puse personalmente a estudiar el tema. Empecé a leer los libros de Elena de White, a ver las instrucciones que Dios nos dio y cómo tenía, qué había pasado y qué teníamos que hacer. Entonces, a partir de eso, empecé a estudiar. Y bueno, y les voy a contar lo que yo hago. Entonces, para entender cuál es la verdad sobre Dios, para estudiar nuestras Biblias, sigo las instrucciones que Dios nos dio por medio de la Nahuay y en su palabra. Primero, creo a lo que Dios indicó que sucedió con su palabra, con los dos testigos, para que nuestras Biblias sean los cadáveres de los dos testigos. La razón por la cual debemos arreglar nuestras lámparas. Y esto está junto con Apocalipsis 10, en el capítulo 11, donde Dios nos da instrucciones a nosotros lo que tenemos que hacer. Y ahí Apocalipsis 11, 3 al 8 voy a leer, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. ¿En manos de quién? De los miembros de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto. ¿Y desde cuándo? Desde el año 31 hasta el año 1291, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, vestidos de silicio. Después, más adelante agrega, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para hervir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y está hablando claramente del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, y Dios anunció esto y lo permitiría que pasara. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, al finalizar los 1260 años, es lo que profetizaron en manos del pueblo que conocía a su Dios, la bestia que sube del abismo, que como leemos en Apocalipsis 7:8 es Roma, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y como escribió Elena de White, los quemó los últimos ejemplares de la Biblia de la iglesia del desierto, la Biblia sin corrupción, y sus cadáveres, que son los ejemplares de la Biblia católica, creada por orden del Papa Damaso del año 382 después de Cristo, estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y acá está hablando justamente dónde murió Jesús, en el templo de Dios, no afuera, en el atrio, donde está el altar. Y Dios simbólicamente llama a ese lugar la Gran Babilonia. Y ahí es donde encontró Lutero a los cadáveres de los dos testigos. Y después, en la visión del gran conflicto, primero escritos página 220, les mostró a Elena de White lo siguiente. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Entonces, ¿qué le mostró Dios a Elena de White? Que nuestras Biblias tienen palabras cambiadas. ¿Y qué pasó? Dice, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. O sea, nuestras Biblias tienen palabras de los sabios de Roma puestas para reflejar la tradición de Roma. Y nosotros sabemos que la primera versión de la Biblia católica fue creada por Jerónimo de Estridón en el siglo IV, siguiendo la orden del Papa Dámaso del año 382, 2 años después del dictado del Edicto de Tesalónica, que mandaba asesinar a los cristianos que no adoraban a la abominación asoladora, a la imagen de la bestia, que es la Trinidad, y eso está claro en ese edicto, y persiguió a los verdaderos cristianos, y a partir de ese momento a partir de que Constantino levantó a las tropas, como Dios dice, que profanaría el santuario y la fortaleza, quitaría el continuo y pondría la abominación asoladora, había dos iglesias, la verdadera iglesia y la mujer Jezabel, disfrazada de iglesia, a la que se habían unido los apóstatas, y la ramera, que se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús, perseguía la verdadera iglesia.
Y con el edicto de Tesalónica fue establecido lo que es el tipo de la ley dominical activa, porque la ley dominical pasiva fue del 321, pero ahí también se está engañando al pueblo adventista. Y en el conflicto de los siglos, página 639, dice Elena, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. Porque en nuestra Biblia no están las palabras inspiradas por Dios, hay palabras inspiradas por Satanás. De suerte que se incorporaron errores en la fe de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque ven reflejadas esas falsas doctrinas en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente. Pero esas personas no arreglan sus lámparas como Dios dice que tienen que hacerlo las vírgenes sensatas. Y después leo una cita del manuscrito 153 de 1899, donde ella dice, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse, dice Elena, con un claro, así dice Jehová. ¿Por qué? Porque si una doctrina es contraria a una así dice Jehová, es falsa. Y agrega, hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Y dice, nuestros hijos, porque los niños pueden leer la Biblia, no tienen que ser sabios. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, se la oculta, a fin de causar una falsa impresión. Y esta es una de las primeras cosas por las que descubriríamos a los falsos maestros y a los falsos pastores, porque ocultarían una parte de la Biblia y presentarían otra parte, especialmente las palabras corruptas de la Biblia. Y en segundo lugar, para llegar a conocer la verdad bíblica, como lo hacía Jesús, debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, sin dejar de lado ninguna, así dice Jehová, porque todo claro y categórico, así dice Jehová, es eterno, y nada que lo contradiga puede ser verdad. Como Jesús le dijo a Satanás cuando lo tentó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Y está citando Deuteronomio 8, 2 y 3, donde Jehová le dijo a su pueblo, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, si uno se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Jehová, seguro que va a vivir, nadie lo va a poder engañar. Y en Deuteronomio 29, 29, Jehová dijo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, claramente el lenguaje de los niños, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y Salmo 119, 160 dice que la suma de tu palabra es verdad. O sea, si nosotros nos alimentamos a toda palabra que sale de la boca de Jehová, nadie nos va a poder engañar. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Jehová declara algo, eso no cambia. Jehová no lo cambia. Un minuto. Entonces, el tercer punto de lo que estoy contando, lo que yo hago, creo en el significado manifiesto de las palabras de Dios como lo haría un niño y no como lo hacen los falsos maestros que buscan torcer sus palabras. Como dice en el Juan y Conflicto de los Siglos, página 656. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Entonces, fíjense, la primera regla para identificar un falso maestro es que oculta parte de la Biblia para enseñar mentiras. Y la segunda es que buscan torcer las palabras de la Biblia. Y ella dice, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto. Y eso es lo que yo hago. A no ser que se trate de un símbolo o figura. Y en cuarto lugar, como lo indica Pablo, Jehová no es un Dios de confusión, nunca se contradice a sí mismo. Por eso las palabras inspiradas por Dios en sus profetas están sujetas a las palabras inspiradas por Dios en los profetas anteriores, como dice Pablo en 1 Corintios 14, 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué implica esto? Primero,
que las palabras del Nuevo Testamento deben estar sujetas a las palabras del Antiguo Testamento. O sea, las palabras inspiradas por Dios en los profetas y en sus siervos están sujetas a los profetas. O sea, si encontramos en el Nuevo Testamento palabras que contradicen las palabras de los profetas anteriores, esas palabras no fueron inspiradas por Dios, y eso es muy claro. Tiempo. Y eso pasa con las palabras de los sabios de Roma. Son las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias para poder enseñar falsas doctrinas. ¿Mm? Y Fue el uno tiene tiempo, hermano, que se oír a fue el Dios. tiempo. Tiempo, Brenda le sí. avisó ya, Ok, le avisó ya que después se fue el sigo. tiempo. Sí, de ahí seguimos. Gracias. Sí, Ok, Ok, Jordi. sí, bueno, yo vi, escuché atentamente lo que el hermano Cristian comenta y yo lo veo como que él cita el problema. Yo cité antes la solución y voy a repetirla, ¿sí? Porque a veces, bajo ese argumento de que la Biblia ha tenido ciertos cambios, la realidad, la coma joánica, los idiomas, bajo ese criterio, un poco sin fundamento, porque tenemos la Biblia en ruso, tenemos San Petersburgo, tenemos el texto Receptus, el texto Vaticanus, el texto de San Petersburgo, el sinaítico, y sabemos ya la fuente de versiones que cada cual la sacó. O sea, que vamos a fuentes, y yo tengo en cuenta lo que pasó en el Qur'án, que si los judíos en su interior fuesen cuestionados entre esos grupos, de si tenían en verdad o no la Torah, pues Qur'án viene a darle consuelo a todos ellos de que lo que tienen en sus manos es correcto. O sea que a ese punto los judíos están consolados viendo de que hay rollos guardados que aparecieron en los montes del Qur'án que ratifican y confirman todo lo que tienen ellos en la Torá y la Taná. O sea que en ese punto, si ellos fueron consolados, me imagino que también los gentiles convertidos a Cristo también son consolados cuando se dice, y en la y repito, una carta a Loma Linda en la página 159 dice, no hemos de recibir las palabras de aquellos que vengan con un mensaje que contradiga los puntos especiales de nuestra fe. O sea, que cualquiera que tenga en cuenta ese principio, puntos especiales de nuestra fe, tiene que ir a los fundamentos, creencias fundamentales que en 1872 quedaron establecidas y que por más de 50 años en el futuro de ellos se estableció como pilares fundamentales. Y dice, ahora va a denunciar la fórmula sutil, la forma sutil de intentar persuadir a la gente con sus argumentos. Dice, ellos agrupan una masa de escritura, o sea, una masa es una masa, no es un poquito, una masa de escritura, e incorporan un caudal de evidencias alrededor de sus teorías. Noten la estrategia, la estructura, la herramienta que se usa. Y dice ella, esto se ha hecho vez tras vez durante los pasados 50 años. Y en tanto las escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, la aplicación de ellas, si dicha aplicación mueve una columna del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, punto uno, Dios es quien ha sostenido estos 50 años, esos fundamentos, sería un grave error por parte de quien intente moverla, sea quien sea, por muy sincero que parezca, ¿sí? Quien haga tal aplicación, dice ella, no sabe de la maravillosa demostración del Espíritu Santo que da poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios. Y aquí me detengo un poquitico para recordar la historia, porque es importante tener la historia bien estudiada, con detalles, con lujo de detalles. Y siempre estudiamos que todos esos hermanos con nombre y apellido se reunían, incluso en casa de el padre Pearson, que no es ningún cura, era el más viejito de todos ellos y en su casa era donde se reunían ellos y con frecuencia tuvo ya las visiones. Ella dice que todos estudiaban concienzudamente y pasaban a veces días y semanas estudiando el tema, para dejarlo todo claro, tocante a la verdad presente que correspondía a su tiempo y al nuestro. Y ella dice que cuando llegaban a un punto donde no podían avanzar, ellos tomaban calma, dejaban ahí y se iban a su casa y cuando volvían otra vez
tomaban el asunto y cuando no podían avanzar, dice que era ese momento que el Espíritu de Cristo venía sobre ella y daba claridad sobre ese punto, dejando claro ese asunto. Por lo cual, todo aquel que se considere de verdad, un adventista, el séptimo día histórico, que conozca la historia y no repita los errores del pasado, sabe que el fundamento adventista original, no el que vino después, es una aprobación de Dios y Cristo al pueblo del tiempo del fin. Así que quien mueva un punto de eso, lo mueve todos. Así que en ese punto, pues bueno, aquí está la solución de que tenemos que confiar en esos hombres pioneros, en la mensajera que fue inspirada para dar claridad a todos ellos, no hacer uso y abuso de la historia. Y digo este punto, mis hermanos, porque a veces la gente dice, no, sí, pero Uriel Mí cometió un error. Sí, pero José Jaime Guay discutió con Elena Guay. Sí, pero los mensajeros 88 luego cayeron de la confianza. Eso es el uso y abuso de la historia, porque nunca se habla así de Moisés. Y Moisés pasó una última experiencia bajo un problema de opresión que le causó pasar por la muerte. Y vamos a echar a perder todas las 80 años de Moisés por una incidencia que tuvo que el Señor incluso le perdonó delante de Satanás. O sea, que hacer uso y abuso de la historia es una falta de conocimiento, de estructura, de lectura, de comprensión al estudiar algo. Y esto lo hacen muchos para justificar su postura, su posición. Estoy siendo sincero y siendo adventista del séptimo día, historicista, porque fui a la historia a comprobar todas estas cosas. Fui a Israel 3 veces para hablar con los judíos. Le prediqué a los judíos y les hice ver que tenían un problema de comprensión. Me enteré por ellos mismos que los rabinos tienen una maldición puesta en Daniel, en ciertas partes de Daniel, Isaías, para que los jóvenes que estudian en esa escuela que yo fui y vi con mis ojos no lo estudien. Por tanto, dije que tenían un problema muy serio. Y fue de ahí donde entonces comprendí el tema de la fiesta, el tema de todas las cosas, y hasta que descubrí por los primeros que ya ellos habían hablado incluso de la fiesta también. O sea que quien quiera saber la verdad adventista pionera, sabe que los pioneros, hombres que el Señor eligió, esos escribas que Juárez dijo que aunque estén muertos, sus escritos tienen que ser reimpresos y tienen que volar como por el viento, como la hoja en otoño, tienen que saber que ellos han hablado de todos los puntos que hoy se cuestionan. Y como dice el hermano Cristian, la mayoría de gente, aunque nazca adventista, si son la mayoría que no tienen ni idea del adventismo, ni la historia, pues tienen que nacer otra vez de nuevo con el Señor, comenzar de cero, irse atrás y recapitular todas las verdades que nunca le han enseñado desde el púlpito ni los maestros ni nadie. Entonces, estos son asuntos importantes que tener en cuenta a la hora de ratificar una verdad y evitar conclusiones precipitadas. Así que nacer en la iglesia adventista no nos da ninguna garantía, porque han nacido y hemos nacido en una iglesia apóstata. Por tanto, lo mismo le pasa al judío, que si nació judío, pues nació bajo una creencia en apostasía y así la mayoría de gente ha nacido en apostasía. Por tanto, no es válido, no tiene valor moral ninguno. Esa historia, sin embargo, tiene moral alguno, que uno se convierta al Señor y que uno rectifique como en humildad y que uno se corrija a sí mismo y que uno compruebe investigando aquí, allá, indagando, sin parar, constantemente, dedicando horas. Y en este punto hay gente con ventaja. Los que hemos trabajado 2 o 3 horas al día por años, tenemos todo el día libre para ver, investigar y leer, y leer, y leer, y leer hasta quedarnos sin vista. Los demás tienen ideas prestadas, las mamás tienen una idea parcial de lo que han oído. Lo que hemos invertido dinero, mucho dinero en materiales, en libros, hemos buscando que nos traduzca. O sea, es un esfuerzo por buscar la verdad como una perla preciosa hasta encontrarla. Y consideramos que todavía, aunque tenemos una idea bastante clara y definida de los fundamentos, estamos convencidos de esa plataforma en la cual Cristo estableció en el pueblo, no damos tampoco por cerrado que lo sabemos todo, porque las cosas que se nos dieron son para nosotros. No nos metemos en las cosas que no son reveladas. Ahí estamos limitados. Y las cosas que están en el futuro, que corresponden al cielo, están vetadas para el cielo. Y de las que se han revelado, ya las hemos leído y nos hemos gozado en ellas, como un anticipo de esas bendiciones. Así que siendo coherente con lo que estoy diciendo, los argumentos que estamos hallando,
Los argumentos que se buscan para hablar de un problema sin dar la solución, me parece que no son sinceros, son sutiles, porque la Biblia es la maestra de la solución. La Biblia deja toda pregunta humana del sincero respondida. No se deja nada fuera. Y en cuanto al control de la escritura, Cristo fue quien la inspiró, Un minuto. Cristo es quien la sostiene, Cristo es el que vela con sus ángeles para que ningún hombre ni Satanás mismo pueda perjudicarla. Sí, pueden usarla en su boca y pueden espiritualizarla, pueden darle un toque místico como los cabalistas, los mesiánicos, pueden decirle, no, esto significa otra cosa y quitarle la sencillez de lo que dice, que es claro y que un niño lo entiende. Pero cuando no usamos esos recursos y estamos hablando de lo que está escrito tal como está y el legado que se nos ha dado, ya eso es otra cosa. Entonces hoy queremos expresar lo que está escrito y se dejó como un legado, sin añadirle nada porque no hay nada que añadir en cuanto a lo personal. ¿Sí? Tiempo. Muchas gracias. Ok, so, para estar claros, eh, um, para- yo creo que yo no estoy tan un poquito confundida para entender bien, ¿ok? So, porque acá hay dos puntos que son diferentes, dos maneras diferentes de pensar. So, voy a preguntar entonces a Cristian. Um, Cristian, para entender bien tu postura, porque eso es lo que yo quisiera entender, tu postura y evitar males entendidos. ¿Cómo entiendes tú la relación entre el Padre y Jesucristo? Son dos personas reales distintas. Me parece que al principio mencionaste que hay dos padres, dos hijos, algo así, o es una persona manifestándose de diferentes maneras. Si podrías aclarar eso, por favor, para saber por qué tienen ustedes dos un punto diferente de pensar. Ok, Jesús fue muy claro en su sermón profético. ¿Y qué dijo? Y será predicado este evangelio del evangelio del reino de Dios, como está en Isaías 52, reino de Jehová en todo el mundo, para testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Y cuando llegue el fin, dice, cuando vean a quién, a la abominación asoladora la que habló el profeta Daniel, el que lea Daniel entienda, entonces los que estén en Judea, o sea, los judíos, los circuncidados por Dios en el corazón, porque esa es la promesa de Dios, es lo que va a hacer con todos los que entreguen su reino, entonces huya a los montes. Porque ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios circuncidado en el corazón? Estaba predicando el fuerte pregón. Entonces, cuando vemos que viene Satanás simulando la segunda venida, entonces esa es la señal de que terminó el fuerte pregón. Llegó el fin, todo el mundo tiene sello de Dios a la marca de la bestia y no hay que predicar nada más. Y por eso el pueblo de Dios dice, bueno, salgan porque van a caer las plagas, dice Jesús. Ahora, ¿quién es ese Jesús? ¿Cuál es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel? Porque Jesús interpretó justamente la profecía de Daniel 12. Y cuando viene la abominación desoladora, como dice el versículo Mateo 24-23, ¿qué van a decir? Si entonces le dijeran, aquí está el Cristo, allí está, no lo creáis. Porque ¿cómo se llama la abominación desoladora? Cristo. Entonces, lo que yo quiero saber, ¿quién es el Cristo que es la abominación desoladora, que es el disfraz de Satanás? Y la única forma de saberlo no es solamente viendo la historia, también con la palabra de Dios. Porque Jesús fue claro, cuando resucitó y se presentó a los apóstoles, les abrió el entendimiento para que comprendieran todo lo que dice la ley de Moisés, los salmos y los profetas acerca de él. Entonces el verdadero Jesús es el que cumple todo eso, el falso no. Por eso dice Elena de White, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y recibido el amor de la verdad en sus corazones, ¿qué van a hacer? Descubrirán al engañador bajo su disfraz. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el Cristo que es el disfraz de Satanás. Y lo podemos hacer. Tenemos que usar la Biblia. Además podemos ver la historia. Y yo eso es lo que me dediqué a hacer. Y yo sé cuál es el Cristo que es el disfraz de Satanás. Y ese Cristo nunca lo voy a adorar. Porque es adorar a Satanás y a los demonios. Entonces, lo que busqué hacer yo, no solamente conozco bien la historia de la iglesia adventista. Entonces, lo que dice el hermano Jorge, le falta alguna información sobre eso. Porque cuando Elena de White escribió que los pioneros habían llegado a la verdad, después Dios la corrigió, porque los pioneros
¿qué hicieron? Publicaron las primeras visiones de Anahuay con la interpretación que ellos le dieron, interpretando que Dios le estaba mostrando lo que pasó en sus iglesias. Y después Dios le dijo a Anahuay que era errónea esa interpretación. Pero las visiones de Anahuay fueron publicadas con la interpretación errónea de los pioneros, y Dios después le dijo que esas visiones eran la verdad para los últimos días, que esas visiones se cumplirían en los últimos días en la iglesia adventista. Por eso es muy importante entender el significado de estas visiones. Y hay algo interesante, ya que estamos con eso, porque los pioneros no conocían la verdad. Lo que publicaron en 1872 Jaime Joy y Urias Smith era el credo de Jaime Joy y Urias Smith, no es la verdad. Es mentira eso, y es fácil demostrarlo con la Biblia. Ahora, el que quiere escuchar la palabra de Dios se va a dar cuenta que es mentira. El que no quiere oír, bueno, no quiere oír, pero no va a oír a un hombre, no va a querer oír la palabra de Dios. Pero les voy a contar algo interesante. A ver si lo tengo por acá. Antes de pasar a eso, ya que te quedan como 2 minutitos, cuando tú dices Sí, hay dos padres y dos hijos, o dos ujú, Jesús, sí. ¿qué Uno es significa el eso? disfraz de Satanás, y el Dios Padre es un ídolo. Y está Jehová, que es el Dios verdadero, y está el verdadero Mesías. Entonces nosotros tenemos que diferenciar a los dos. Y ahora yo lo voy a hacer, pero esperen que les voy a mostrar algo, ya que estamos hablando de Elena White. Primeros escritos, página 96, 1854. Después que en 1851 hubieran sido publicadas las visiones, dice ella, se demostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá porque es la verdad para los últimos días. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. Porque lo que Dios le mostró en esas visiones está sucediendo en nuestra iglesia ahora. En Apocalipsis, Dios le muestra a Juan y Juan escucha lo que dijeron los 7 truenos, pero dice que no lo escriba. ¿Por qué? Porque simplemente le estaba mostrando que en el tiempo del fin, cuando el librito estuviera abierto, Dios revelaría lo que ocurriría en ese tiempo, cuáles serían los 7 truenos. Y le voy a leer algo que interesante, primer tomo de Mensajes Selectos, página 45, donde Elena habla de estas visiones. Dice, ya vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones, la forma que el Señor había escogido para enseñar en algunos casos a los que erraban en la verdad bíblica. Quería mostrar Dios? Que el pueblo adventista en este tiempo estaría errando en la verdad bíblica. No es que la mitad o una parte tendría la verdad y la otra no. No, todas las vírgenes estarían errando en la verdad Tiempo. bíblica. Ok. ¿Mm? Ok, Ten- después sigo leyendo esta cita. Por ya. eso es muy importante oír lo que Dios nos dijo por medio de Elena White. Y hay que conocer nuestra historia, porque uno puede distorsionar la historia, como hay en nuestra iglesia, hay un jesuita muy especial que distorsiona la historia Ok. y es reconocido por Ya muchos vamos. hombres. Vas a tener un poquito más tiempo. So, ok. Todavía estoy tratando de entender eso, pero porque me gustaría que sea algo claro, como por ejemplo, si a mí me dicen, ¿tú por qué crees? Yo digo, el padre envió a su hijo murió por nosotros, regresa al cielo, deja al consolador. Esa es una cosa en 3 segundos que yo puedo explicar a lo que yo creo. Am, pero yo creo que vamos a ir descubriendo un poquito más qué es si eso es simbólico, esos dos hijos, dos padres, para lo que quiero entender. Georgie, tienes 6 minutos, ya que Cristian tomó 6 minutos. Sí, es importante, Cristian, ser preciso en la respuesta, porque si no eres preciso en la respuesta y sobreabundas en argumentos, incluso sin mostrar las evidencias escritas y la referencia, eso queda como tu argumento privado, personal. Y no podemos abusar de nuestra capacidad personal porque nunca es fiable, porque tenemos que evidenciar todo argumento con evidencias contundentes. Dijiste un punto ahí que me gustaría luego más adelante o por privado que me la envíes, porque yo no he leído nunca, nunca, y soy muy lector, que Elena White descalifique de ese modo, como tú dices, a los pioneros adventistas con sus escritos. De Urias en mí, que tengo aquí su volumen original, ella comenta de que lo recomienda a todo el mundo, pero ella hace ver de que es un material, un recurso instructivo importante para el pueblo.
no lo comparan como los escritos de John y Wagner, que sí dice que son los mensajeros con credenciales divinas, que tienen la última luz para sacar al pueblo del estado laodicense. No lo compara de ese modo, pero lo recomienda. Entonces, yo creo que debería ser cuidadoso a la hora de argumentar sin evidencias lo que dices, porque yo te puedo mostrar que lo que tú dices no está escrito. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquitico del Padre y el Hijo. Mi postura es la siguiente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único en su genética. No es un clon, no es un gemelo, no es un trillizo, no es creado. Jesús dice, y la palabra hebrea dice, yo de mi Padre he nacido. Han puesto la traducción salir, usa mucho el término salir para evitar los trinitarios, pero dice que es nacer, de él he nacido. Dios me ha enviado, mi Padre me ha enviado, Cristo vive subordinado a su Padre, dice nada hago por mi cuenta. Pero aquí, en el primer escrito, hay una visión que pocos de los que tienen tremenda confusión encima citan, y en la página 54, ese capítulo maravilloso que todo adventista debería saber de memoria y desde que nace en la iglesia, de memoria recitárselo, sería este capítulo que se llama El fin de los 2300 días. Dice aquí, vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Un trono, no dos. Uno, se sentaba el Padre y el Hijo. Y es curioso porque, estudiando Ori Smith en la historia, Nabucodonosor se sentaba justamente con su padre en el trono, un trono compartido por el Padre y por el Hijo. Y eso está documentado en el libro de Ori Smith por referencia histórica. Así que dice, me fijé en el rostro de Jesús, vamos a llamarle Yeshua, pues acaso el Jesús que tú dices católico te afecta o tienes escrúpulo con ello. Me fijé en el rostro de Yeshua y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Yeshua si su padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque digo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejaría de existir. Delante del trono vi al mundo adventista, dos punticos, pueblo adventista, dos punticos, la iglesia y el mundo. Y aquí Cristian toma cuenta que dice ella que al ver al pueblo adventista pone dos punticos y especifica la iglesia y el mundo. Importante ese punto. Vi dos compañías, no tres, dos. La una postrada ante el trono profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Yeshua. Miraba Yeshua entonces a su padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz y ésta se alejaba de ellos. Algunos apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella y sus rostros, brillaban con su gloria. Aquí sí, Un minuto. esto hay que irse a la Biblia, en muchos pasajes bíblicos, donde se ve que hay en el cielo, Apocalipsis 5, 4 y 5 es fundamental para un adventista, para un cristiano, donde se ve al Padre y al Hijo, el Cordero, ahí se ve. Entonces, no entiendo si la unicidad, no entiendo la Trinidad, no entiendo esa Tiempo. nuevo aplicativo que quieren darnos sí, a nosotros de dualista, porque el concepto de dualista filosófico no tiene nada que ver con eso. Okay. Entonces, bueno, mi Amén. postura es esta. El Padre tiene un hijo, divino como él, Ok, y lo envió al mundo. eso es lo que queremos. Tú mencionaste Yeshua, me parece que me mencionaste Yeshua o no, yo me confundo ahí, no sé si podemos usar el nombre Sí, de, si dije estamos Yeshua hablando. porque hay gente que tiene escrúpulos, Brenda, con decir Jesús, por el tema de Jesús o Jesús, hijo de Zeus, según lo que estudian con los mesiánicos, que le han puesto en la cabeza ahora que todo lo que sea en castellano es ofensivo, hay que hablar siempre en el hebreo, y por si acaso Cristian tenía ese escrúpulo, pues
advertí que iba a Lo llamar dijiste, Yeshua y no ok, Jesús, ok. por si Pero acaso para, le afectaba su conciencia. Sí, podemos decir Jesús, yo creo, porque eso es lo más, claro, para no claro que sí, confundir, claro ¿no? que sí, Ok, gracias. claro que sí. Ok, entonces, algo que tienes que decir en 2 minutos, aclarar, para tratar, seamos bien directos, no importa lo que crea Ajá. Cristian, o no perdamos tiempo diciendo, "Oh, vamos de frente al punto, explicando, ¿no? Lo que nosotros, porque los dos La pregunta. estudian y los dos saben, tienen su postura y Sí. se respeta. Cristian, tienes 2 minutos y tienes algo que agregar a lo que dijo Jordi para Sí, entender. sí, hablando de la visión que titularon 2300 días, eso lo confirma, porque ahí ellos publicaron la visión con la interpretación que eso había ocurrido en 1844, por eso le pusieron el fin de los 2300 días, y Dios le dijo a la Juan que esa era la visión, era la verdad para los últimos días. Y si uno sigue leyendo la visión, va a ver que va a llegar el momento en que el Padre se levanta. Y cuando el Padre se levanta, como dice Jesús en Lucas 13, creo que era 18, no me acuerdo exactamente, es cuando se cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Lo que Dios le está mostrando al pueblo adventista es lo que va a pasar con el pueblo adventista. Entonces va a haber una parte del pueblo adventista que va a estar preocupado, como en la visión del zarandeo, clamando a Dios por conocer la verdad. Y Dios va a contestar esas oraciones. Y va a ser iluminado y otros van a rechazar esa luz. Entonces unos van a recibir el sello de Dios y el otros no, van a ser cizaña, va a haber trigo y cizaña en la iglesia. Eso no puede dejar de ocurrir. Ahora, la cizaña es una semilla, pero para que germine necesita un espíritu, necesita lluvia, agua. Lo mismo el trigo. Entonces en la iglesia adventista, como Dios le mostró a Juan en la visión del Santiago, van a estar los espíritus de demonios, tratando de atrapar a los adventistas. Y va a haber adventistas que van a basar su fe en la Biblia y la Biblia sola. Entonces, y lobos, Jesús fue claro, en nuestra iglesia estaría lleno de lobos, de jesuitas, y por sus frutos los conoceríamos. Yo por viejo ya los conozco, porque me crucé con varios, y los conozco bien. ¿Mm? Los conozco bien. ¿Puedes clarificar entonces cuál es tu postura para entenderla 100%? Esto es así y esto es así y... Mi postura es que la palabra de Dios es la verdad. Y ahora les voy a leer unos versículos de la Biblia. Ok, ¿Mm? y con referente a por qué los hermanos, y disculpa que te diga eso porque no sé si es la mejor palabra a usar, ¿por qué los hermanos me mandan un mensaje, digamos, me dicen, oh, Cristian es unitario? ¿Por qué te llaman así? Si tú no lo eres, digamos, ¿no? Pero, Y habría que preguntarle a los hermanos que quieren entender por unitario. Yo no soy unicitario. Eso es unicitario, ok. paganismo. Perdón si te Yo digo no eso, ¿no? soy modalista. Ok, Yo modalista. creo a la palabra de Dios. Entonces creo a toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y no me aparto un centímetro de eso. ¿Y cuál Entonces, sería la diferencia entonces, ok, modalista, qué es a qué tú un te modalista es refieres? un pagano que dice que Dios, por ejemplo, a ver, ¿qué dicen los pentecostales unicitarios? Que Jesús era Dios metido en un cuerpo de carne, o sea que como que el cuerpo de Jesús era un avatar y Dios estaba metido ahí, y eso es una barbaridad. Ujú. Jesús es el Hijo del Hombre, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, Hijo de David, con la carne de David. O sea, lo que nosotros tenemos que conocer es al verdadero Jesús. Y pero no quiero poner mis palabras, vamos a leer la Biblia, le voy a leer lo que dice la Biblia. Entonces, ¿Podrías eh, poner un poquito tus palabras solamente para sacar ese concepto? Porque me parece que quiero excavar y tenerlo bien claro. bueno, vamos, les voy a leer lo que dice la Biblia y lo que creo que es verdad. Ok. A ver, aquí. Bueno, estamos hablando de las palabras de los profetas y estar sujetos a los profetas. O sea, el Antiguo Testamento tiene prevalencia sobre el Nuevo, entonces el Nuevo tiene que estar sujeto. Y como dice Elena de White, el Señor ha dado una regla para detectarlos. ¿A quién? A las palabras sabias de Roma, la ley y el testimonio. Si no quieren como forma esto es porque no les ha amanecido. Y después el tercer tomo de joyas de los testimonios, vuelvo a repetir, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no quieren conforme a esto es porque no les ha amanecido, Isaías 8:20. Esa es la forma de que podemos saber si las palabras en los testamentos son inspiradas por Dios o son las inspiradas por Satanás en los sabios de Roma.
Y el otro tema es que Dios llama al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus testigos. ¿Para qué? Para que apliquemos la regla que él dijo. Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo, solo por testimonio de 2 o 3 testigos. Y en 2 Corintios 13:1, Pablo dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y eso es claro, no podemos usar solo las palabras del Nuevo Testamento, un solo testigo para hacer doctrina, como lo hace la bestia, el falso profeta, y en nuestro medio los lobos vestidos de ovejas. Esa es una forma clara de identificar a un lobo. La verdadera doctrina es el testimonio consciente de los testigos, y esa es la escobilla que Dios utilizaría para barrer al mismo tiempo toda la suciedad de la basura traída por los lobos vestidos de ovejas y toda la innumerable cantidad de joyas y monedas falsas introducidas por los pioneros en nuestra iglesia, como se le mostró a Guillermo Miller en su sueño profético y a Elena de White en la visión de la pequeña Grey. Ok, Porque tiempo. Un minuto uno, más. ok, cuando uno somete, por ejemplo, lo que dice nuestro hermano Jorge, lo que creían los pioneros, y fue publicado en forma anónima inicialmente por Urias Smith y Jaime Huay, que era el creo común de ellos, a la ley del testimonio de los profetas, ve que eso es falso, es una falsedad. Eso no es un fundamento establecido por Dios, es una mentira. Y bueno, y eso con la palabra de Dios es fácil demostrarlo. No es una opinión. Y ahora lo voy a demostrar. Ok, vamos entonces. Todavía no entiendo la postura, me parece bien difícil de sacar, de escarbar. No sé cómo hacer esto. Um, Jordi, ¿tú me podrías Brenda, explicar esto? sí, Explicar yo, qué tú puedes ver, ¿no? Que tú puedes ver. De repente no es una buena manera de pedirla, pero ¿qué tú sí, puedes pero ver de mira, esto? mira, mira, dice aquí, busqué la información en internet sobre lo que es un cristiano modalista, ¿sí? Ok, Y tengo la respuesta. Primero, ¿qué es el modalismo? Que dice Cristian que él pertenece a este pensamiento. No, 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 de Dice, ningún modo. el modalismo El es una modalismo es doctrina paganismo, Jorge. antitrinitaria. Cristian Montico, ahora me toca a mí, tú escucharás con Ok. paciencia y yo te voy a decir lo que dice aquí, lo que está Ujú. a la pública. El modalismo es una doctrina antitrinitaria que enseña que Dios es una sola persona, que el Padre y el Hijo no son personas distintas, que son modos, manifestaciones o roles que el mismo Dios adopta en momentos distintos. Es decir, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó como Padre, en los Evangelios como Hijo y después de la ascensión como Espíritu Santo. No existen simultáneos el Padre y el Hijo como personas distintas. Dice, modalismo y adventismo. Aquí hay que afinar bien porque esto genera mucha confusión. El modalismo no fue la posición pionera adventista. Los primeros adventistas fueron historicistas, Jaime White, Uriah Smith, Andrews, etc. Rechazaban la Trinidad, pero también rechazaban el modalismo. Enseñaban ellos que el Padre es un ser personal, el Hijo es un ser personal distinto, engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo es la presencia y poder de Dios y de Cristo, no una persona independiente. Esto se conoce como, mejor como binitarismo subordinado, bueno, no modalismo. Entonces, ¿quién son modalistas hoy dentro del adventismo? Dice, dentro del adventismo contemporáneo de hoy, el término se usa a veces incorrectamente para describir a quienes sostienen que Jesús es el Padre es el Espíritu Santo, o todo es solo persona, o todo es una sola persona que cambia de modo. Esto suele aparecer en grupos solo Jesús, como Oneness, influencia del pentecostalismo unitario, personas que confunden antitrinitarismo histórico con modalismo. O sea que de una perspectiva historicista pionera, esto es visto como una teología incorrecta y no bíblica. Así que lo dejo hasta aquí para que veas que tu confesión de modalista te denuncia, te descarta en la realidad de lo que es el propio concepto definido del término. Entonces, ok. en ese punto, pues bueno, yo creo, Brenda, que es mi tiempo ahora, Cristian, es mi tiempo, respétalo un momentico con paciencia. Creo que ya él fue claro en decir su postura, que son roles lo que ha tenido ese solo Dios que él tiene. Y bueno, y toda esa curva que está dando para no ser definido en lo que se pregunta es señal de que no tiene la respuesta clara para no ser para no confesar, ¿no?, su postura. O sea que adventista, historicista no es. Bueno, está Eso sí, nos trata. queda claro. Ok, vamos de frente al punto. ¿Ya es tu Sí, tiempo o...?
Es tu tiempo, ok. Ok, ¿me toca a mí? Ok, sí. Sí, más que todo definir, yo sé que lo quieres mostrar con la Biblia y con eso, pero es como Dios es una sola persona que se manifiesta en distintos modos o formas, a veces como padre, a veces como un hijo, y se respeta lo que piensas. Solamente, para mí, yo quiero solamente entender tu punto de vista, ¿no? ¿Cuál es lo Ok, que tú bueno, crees? lo que dijo el hermano Jorge es un invento. Yo jamás dije ser modalista, es un invento del hermano Jorge, que me quiere achacar algo que es pagano, y yo jamás dije. Ok, Ahora, voy a mostrar con la Biblia lo que Dios dice, y lo vamos a entender, y le pido a los hermanos que están viéndolo, que tomen sus Biblias y verifiquen como verianos si eso es lo que Dios dice, y ese, como dice en el juez, es el significado manifiesto de sus palabras. Y ujú, si tuviera tiempo les mostraría quién es el verdadero Jesús también. Pero vamos a empezar por lo que Jehová dice. Y hay otra cosa interesante que no tengo tiempo de explicárselo, es cómo, por qué el Juan dice que los que engañan al pueblo adventista usarían sus escritos para hacer doctrina. Ahora, pero voy a dedicarme simplemente a el significado manifiesto de las palabras de Dios. Entonces, voy a empezar con Éxodo 3, 13 al 15. Dijo Dios a Moisés, he aquí, llego yo. Yo, Moisés, una persona singular. Entonces, cuando Moisés dice yo, cuando nosotros decimos yo, ¿de quién estamos hablando? De nosotros mismos, de una persona. Llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo. ¿Qué dice? Yo soy el que soy. Con Moisés yo soy una persona singular. Jehová siempre se manifiesta así. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy una persona singular, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. O sea, ese es el nombre que identifica a una persona singular para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y del mismo modo, Dios habló con el pueblo de Israel en Sinaí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios. Ahora, el que tuerce estas palabras, como dice el Juárez, es un falso maestro. ¿No? El que habló acá, ¿quién es? Nuestro Dios y Padre. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después, siempre se refiere al mismo. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy. Una persona singular. Entonces, torcer eso lo hace un falso maestro. ¿No? Cuando llegamos al cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová. El verbo dice, él hizo, una persona singular los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová, Él bendijo, Jehová bendijo, una persona singular, el día de reposo y lo santificó. Entonces, cuando Jehová habla así de sí mismo como una persona singular, el que lo tuerce es un falso maestro. ¿Mm? Ahora, Jehová se explica a sí mismo, la Biblia se explica a sí mismo en su palabra. Entonces, cuando algunos dicen, el Padre le dijo al Hijo, es un verso, hagamos al hombre. ¿Mm? Porque el primer libro de la Biblia que escribió Moisés es el libro de Job. Y en Job Moisés escribió que la obra de la creación la hizo solo Jehová y que con él no había otra persona que participara en la creación. Job 9:8 dice, él solo, una persona singular, extendió los cielos y anda sobre las olas. Job 37:18, extendiste tú con él, una persona singular, los cielos. Y es el mismo testimonio que encontramos en toda la palabra de Jehová. Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú, una persona singular, eres Dios. Ahora, ¿es verdad o es mentira esto? El que cree un Dios hijo dice, esto es mentira. ¿Cómo? Si hay un Dios hijo. Mentira. ¿Es mentira la palabra de Dios? Solo tú, una persona singular, eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú, una persona singular, hiciste los cielos y la tierra. Nehemías 9:6, tú solo, una persona singular, eres Jehová. Tú, una persona singular, hiciste los cielos, nuestro universo y los cielos de los cielos, otros universos.
con todo su ejército, con todos los otros hijos de Dios. ¿Mm? Y cuando llegamos a las palabras de Jehová que anunciaban la venida del Mesías, por ejemplo, Isaías 42, 5 al 9, leemos: así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega. Y le habla al Mesías, dice: yo Jehová, una persona singular, te he llamado a justicia, al Mesías, al hijo de David, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, el nombre de una persona singular, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza de esculturas. No le voy a dar mi gloria al falso Jesús, a la abominación desoladora. Y aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, dice, yo los haré notorios. Un minuto. Ok, y leo el cántico de Moisés, Deuteronomio 32, 3 al 6. Porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeceré a nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca. Y el versículo 6 dice, ¿no es él tu padre que te creó? Él, una persona singular, te hizo y te estableció. Isaías 64, 8 leemos y termino. Ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, y no otra persona. No la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Amén. Así Sí. que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Entonces cuando yo leo esto, no puedo creer que había otra persona con Jehová que fuera Dios. Y en el cántico de Moisés, Dios es muy claro. Dice que al pueblo de Israel, de Egipto a Canaán, él solo lo guió y que con él no había otra persona fuera Dios. ¿Mm? Ok, No perfecto. había un Dios hijo con Jehová. Y eso es muy claro. Ahora, el que quiere negar la palabra de Jehová y no se alimenta de toda palabra, sabe de boca de Jehová, y está en un problema, porque no Ok, va a vivir. perfecto. Ujú. Amén. Pues Tiempo, tiempo. tiempo. Está bien, muchas gracias. Solamente para ver, Jehová es una sola persona singular. No existe un hijo eterno distinto del Padre. Jesús es Jehová mismo manifestado. La creación fue hecha por una sola persona, sin un hijo. El lenguaje del Padre e Hijo es funcional o temporal. Y usaste Éxodo 20, Job 9, creo que Job 37, Isaías 37 para probar la singularidad pública. So, me parece que absoluta. So, parece que eso es lo que estás mencionando, porque para llegar al mensaje. Eso no es modalismo. ¿Mm? Eso No, es no otra dije cosa, la es creer palabra en la palabra de modalismo. Jehová. Ok, ok. No dije la palabra, no, ok, la palabra de Jehová. Ujú. Ok, Jordi, tu tiempo. Sí, rapidito. 3 versículos para demostrar que ese Jehová que habla Cristian era Cristo mismo. Le voy a llevar a él mismo en Éxodo, más atrás del capítulo que él menciona. Éxodo 3, del 2 al 6. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová, ángel con mayúscula, el Malaj, y dijo, el ángel de Jehová dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por tanto, el ángel, y esto Juan 1, 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. Contundente, conclusivo. A Dios nadie le vio jamás. Y jamás es desde el principio hasta que él vio eso. Y recuerde que Juan sí vio al Padre porque tiene la visión de capítulo 4, la visión del Padre en su trono. Y dice él en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en su seno es quien lo ha dado a conocer. Y Cristo en Hebreos 1:4, Pablo afirma de que Cristo hereda un nombre más sublime que el de los ángeles. Y Ateios y Wagner dicen que es el nombre de su Padre. Por tanto, Jehová es el nombre tanto de uno como de otro. Punto 2. Filipenses 2:6 dice lo siguiente, que teniendo forma de Dios, Cristo no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y en este punto hay texto maravilloso que Cristo dice en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que 2 Corintios también, 1 Corintios 10:1-4, Pablo es brutal con estos aspectos diciendo
que todos bebieron de la misma bebida espiritual en el desierto, que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por tanto, Pablo identifica a ese ángel de Jehová, a ese Dios de Abraham, como Cristo mismo. Otro punto, Judas 1:5, texto fuerte, pero poco citado por estos que tienen problemas con la deidad del Padre y el Hijo. Dice Judas 5, Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, repito, ¿qué dice él? Que Yeshua, Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dice Judas 1:5, apúntalo ahí, Cristian y mi hermana Brenda, apunten esos textos porque son fundamentales para la comprensión. Porque para los pioneros, para mí y para todos sinceros, Cristo era ayer, hoy y por los siglos. Es el único que ha estado. Mediador fue desde el principio, de la caída de Adán y Eva. Si Cristian leyese y todos mis hermanos leyesen y toda la redención, el párrafo 2 del primer capítulo, el párrafo 2 y todo adventista sincero de verdad que se humilla ante la grandeza del Padre y de su Hijo, la gloria de Israel, aceptase en ese párrafo que dicen que Dios dice que otorgó a su Hijo el derecho de comandar a todos los ángeles, que donde estuviese él, el Hijo, es como si estuviese él mismo, que la voz de su Hijo debía obedecerse tan pronto como la suya, que su Hijo no haría nada por su cuenta, sino que haría toda su voluntad, y que su voluntad, la del Padre, se cumpliría en su Hijo. Si él leyese y creyese de verdad a Elena White, que para mí lo pongo en duda, ese tema, él y todos los oyentes y todos los adventistas este mismo día, sea trinitario, licitario, sea, quedarían aclarados si realmente creyesen al espíritu de la profecía. Por tanto, esto deja claro, Brenda y mis hermanos, que el hermano Cristian tiene un problema de comprensión porque ese Pues ángel de Jehová, ese ángel del pacto, ese... Sí, Brenda. no, digo, no, no, eso es como él lo entiende. Eso respetamos esa forma de. Claro, no, se respeta, pero también hay que ponerlo en juicio, en objeción ante el público, para que el público razone. Porque aquí está el texto hablando. Dice que el ángel de Jehová vino. El ángel de Jehová vino a Agar y a Ismael en el desierto. Isaías dice que vio cara a cara a Jehová de los ejércitos. Pero dice Juan que tuvo visiones, también como Moisés, como Isaías y como todos, que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, que el Hijo que está en su seno es quien nos dio a revelar. Por tanto, el Evangelio de Juan, porque se convierte en tan controversial y en un escudo de defensa contra los que se inventan filosofías paganas. Porque Cristo dice que me ha Tiempo, visto a mí y ha tiempo. visto al Padre, yo y el Padre uno somos, estoy contigo tanto tiempo y no habéis visto. O sea, Jesús se identifica como el yo soy. Ok, vamos a Y la última pregunta. Perdón, ya se va el tiempo y Ok, no solo. déjame contestarle Claro a que nuestro sí. hermano. 2 minutos podrás. Sí, seguro. A Perfecto. ver, hermano Jorge, hay cosas que son muy claras. Lo que dice Pablo es que Jesús es Jehová. Cuando le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios, Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un hombre. No está hablando de dos dioses. Sí, es claro, Pablo. Y te voy a leer otra cosa. Vamos a leer, abrí tu Biblia para que lo veas. Abrí 1 Timoteo, capítulo el 6. tiempo ya, se te fue el tiempo. No, acaba de empezar. Primera de Timoteo 5:6. Aquí. Capítulo 6, versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuántas personas hay que tienen inmortalidad para Pablo? Uno solo. 1 Timoteo Dos, 2:5, hay un dos, solo dos, dos, Dios. dos, dos. No, Habla eso es en subjetivo. mentira.
Cristo. Pablo no dice el único que tiene inmortalidad. En Entonces, él a ver, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Tiempo Eso que tú es... dices no, está pero fuera de esas son contexto. palabras, mira, Jordi, es el tiempo de leíste, Cristian. lo mismo que Respetemos su leíste tiempo. en Tesalonicenses, Ojalá que- que siendo en forma de Dios, son palabras sabios de Roma, porque la Biblia es muy clara quién es Jesús. Ese es el Cristo niceno al que adoras, pero es la abominación desoladora, ese es el disfraz de Satanás y los demonios. Ese es el problema. Pablo es muy claro, hay una sola persona que tiene inmortalidad, y es Jehová, el único Dios verdadero. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 3, lo que vio Moisés es una zarza, no vio a ningún ángel. Cuando el mensajero de Jehová es la zarza, no vio a un ángel. Y le ponen ángel los Tiempo. siervos de la mujer Jezabel para buscar que creamos la Trinidad, que había un Dios hijo ahí. Pero es mentira. Vio la zarza, el mensajero de Dios era la zarza, y después le habló Jehová. ¿Y qué le dijo Jehová a Moisés? Quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Entonces, en todos los lugares donde se habla el ángel de Jehová y se pone en mayúscula, es un verso de los siervos de Satanás, porque no Ok, existe un Dios hijo, eso es un verso. Jehová es muy claro en toda la Biblia. Y al ok. definir la identidad del Hijo, es muy clara. Pablo, cuando dice que la roca espiritual que guiaba a Israel era Cristo, es porque está diciendo que Cristo es Jehová. Lo mismo que Jesús dice en el Apocalipsis. Ok, tiempo. Entonces, si como tú dices, Jesús fuera un hijo engendrado por un Dios Padre, concepto pagano, porque eso hacían los dioses paganos con los dioses hijos, entonces el Dios Hijo engendrado es el segundo del Dios Padre, no es el primero. Y en Ok, Apocalipsis Jesús dice, yo soy el tiempo, alfa y el tiempo. omega, el principio y el fin, el primero y el último, no soy un Dios Hijo engendrado. Ok, Ese es amén. concepto pagano introducido en Nicea. Ok, Y muchas gracias, la otra, Cristian. Muchas gracias. ok, Ya nos Déjame queda, responder. vamos a volver a tocar esto, ya nos queda poquito tiempo, pero según la Biblia existía una relación real entre el Padre y el Hijo antes de la creación del mundo. ¿O esa no, relación comenzó no solo existe esa cuando Jesús relación. nació en Belén? Jordi, Cuando, cuando Jehová engendró al Mesías, empezó esa Dice, relación. dos Antes dice, era la minutos. Ok, dice promesa. aquí, Jordi, déjalo 2 minutos y de ahí tú vas. Dos vale, minutos. primera de Juan 5 dice lo siguiente: ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el verso 13: estas cosas le escribo a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y recuerde que el nombre lo lleva a Juan 17, dice, Padre, los guardé en tu nombre, en ese nombre que me diste. Juan 17, apúntatelo. Y dice también el 20 de 1 Juan 5, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios, porque dice que era el Dios de Abraham, Jacob y Isaac. Entonces, ¿cuál es el tema? Que Dios en hebreo puede ser juez, el que juzga. Y el Padre juzga y el Hijo juzga con justo juicio. Si fuese Elohe o Elohim, singular y plural, pues es lo mismo, habla de lo mismo. De hecho, hay un salmo que dice, dioses sois. Y Jesús en Juan le dice, ¿no habéis leído en la escritura que Dios le llamó dioses? Porque decían que Jesús se consideraba Dios a sí mismo, divino. Y él decía, yo soy quien te habla, el Hijo de Dios. O sea que Mesías, el ungido de un poder ilimitado, y Cristo, dice en Ahuay, no sé si tú has leído alguna vez en Ahuay, pero dice en Ahuay que recibió la vida no para sí mismo, sino para impartirlas a otros. O sea, su vida no es derivada porque el Padre lo hizo nacer igual a Él. Tiene la capacidad de impartir vida. Por eso dice que la vida está en Él. Y por cierto, Juan 17 dice que la vida eterna depende de conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo, a dos, no a uno. Así que el tema unicitario que tú tienes, esa idea, eh, bueno, queda claro que la Biblia no la apoya porque tiene más de 100 textos. Y aquí tengo, mira, aquí tengo más todavía que son confirmados de que Cristo es aquel que Ok, habló en el tiempo. pasado. Tiempo. Ok, nuevamente vamos a la pregunta. La pregunta. ¿Existía una relación real entre el Padre y el Hijo antes de la creación del mundo o esa relación comenzó solo cuando Jesús nació en Belén? Cristian, dos En mi minutos. caso, Cristian,
En mi caso, de que estaba en el mundo, ante el Yeah. mundo. Cristian. Sí. O sea, Jorge cree en la abominación desoladora. Jesús definió el concilio de Nicea, que es el Cristo niceno, definido como un Dios engendrado por el Dios Padre. Y por eso aparece en nuestra Biblia el unigénito engendrado de los genes del Padre, que usan varios, y eso lo usan varios pero es mentira. Lo que dice la palabra de Dios es que el Mesías sería el hijo de David y que Jehová lo engendraría con la carne de David. Entonces, y el verdadero Mesías, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 2, fue hecho inferior a los ángeles. Ahora, el Cristo niceno, el Cristo el que cree el hermano Jorge, era divino. Ahora, si era divino, si hubiera tenido un atributo divino solamente, en su naturaleza hubiera sido infinitamente superior a los ángeles. Pero el autor de Hebreos es claro. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, un verdadero hombre, Jesucristo hombre, y triunfó como hombre, porque era el Cordero de Dios, era un verdadero Cordero. El otro es un verso. Dios es inmortal, no puede morir. Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces el Dios Hijo, que era 100% Dios y 100% hombre, como lo definió Roma en sus concilios, que es un ídolo, no podía ser tentado, como nosotros somos tentados. No podía morir. No era inferior a los ángeles. Es un ídolo. Ese es el Cristo niceno. Ese es el Dios Hijo engendrado, la esencia, la sustancia del Dios Padre, como aparece en Hebreos 1, 1 al 3, o en Juan 1 al 3. En principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Jehová dice que no lo conoce. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Dios o a los sabios de Roma? ¿Esto es antes de la creación o después? ¿O Antes de ninguno la de los creación no dos? existía el Dios Hijo. Ahora, pero el plan de redención estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. O sea, un Ok. cordero, digamos, dedicado desde antes de la fundación del mundo. Pero no existía un Dios Hijo, es un verso. Digamos, es una mentira. La Biblia es muy clara. Entonces, lo importante es leer todo lo que dice el verdadero Mesías para entender quién es el verdadero Jesús. Porque el otro es el ídolo de Roma, es la abominación desoladora, es el disfraz de Satanás. Al que adora el hermano Jorge, y yo se lo mostré con la Biblia, es a Satanás, porque es el disfraz de Satanás. Ese es el tema. Porque el Cristo niceno es la abominación desoladora, porque a los verdaderos cristianos fueron asesinados por no adorarlo. Y Jesús fue claro, Juan 17, 16, 1 al 3. Va a llegar la hora en que cualquiera que los mate pensará que rinden servicio a Dios y harán eso porque no conocen al Padre ni a mí. El que adora al Cristo niceno, al que está reflejado en el Nuevo Testamento por los sabios de Roma, no conoce a Jehová, al verdadero Padre, ni conoce al verdadero Mesías. Está adorando a dos ídolos, que son dos imágenes de la bandera negra de los paganos, como Dios le mostró a Elena de White la visión del gran conflicto. Ahora, yo no quiero adorar a un ídolo, yo quiero adorar al Dios verdadero. ¿Eh? Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Mintió Jesús que su Padre es el único Dios verdadero? ¿Y a Jesucristo a quien has enviado? ¿Mintió Pablo, cuando a Timoteo le dice, porque hay un solo Dios, que es Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un hombre? Mintió en 1 Timoteo 3:16 cuando dice, Tiempo. esta es mi historia de la piedad. Dios, Jehová, fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Tiempo. Es Jehová manifestado en carne. Ok. Lo Solo otro es Amén, amén. mentira. Tratemos de solo no, de solo expresar nuestra postura sin exacto, exacto, lo que está en la Biblia, descalificar a las porque eso es personas, a los adjudicativo, dos, no sé, porque para los dos. yo Ok, nunca fui vámonos, de católico en mi frente al vida, tema, de nunca fui frente al tema. católico. Mira, dice Cristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Una condición, por tanto, tú no puedes ir al Padre si no pasa por Él. Así que, y la Biblia en ese punto te condena. Hay un punto importante, sacar textos aislados es lo que se llama Juan. Pero el contexto de Juan 17, completico el capítulo, y el adventista que se respeta usa texto en su contexto, porque fuera un texto, su contexto es un pretexto. Por tanto, no nos vale coger un verso, hay que oír el capítulo. Y la Biblia es todo un contexto que está bien enlazado, uno con otro. Dice aquí para acabar ya, y con esto creo que queda claro que soy un adventista 100% y no católico como adjudica esa idea católica que tiene el hermano, dice, esto es Redención, capítulo 1, párrafo 2. El Bueno, gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Esto fue antes de crear el mundo. Su Hijo, estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles unida a su alrededor.
Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. Toma nota, Cristian. De modo que donde quiera que tuviese su Hijo, estaría también él mismo. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. El Hijo, había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angelicales. Debía obrar especialmente en unión con él, con el Padre, en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre se cumpliría en él. Párrafo 2. Historia de la redención te hace ver como que tú eres adventista. Eres otro cristiano, pero no eres adventista. Séptimo día histórico, porque sabemos que los corporativos trinitarios son de la apostasía de 1931 en adelante. Entonces son otro tipo de adventistas. Otra religión, como dice Nahuay, y otro escrito con otra orientación. Entonces, ese punto, digo, Cristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Juan, su discípulo más joven, con mente más fresca y el último en morir, dijo que a Dios nadie le vio jamás, que su Hijo unigénito, que está en su seno y está, de nota siempre presente, lo dio a conocer y en todo tiempo. Por tanto, ahí la diferencia es que tú no crees que el Padre tiene un hijo, no crees que Dios pagó un precio para compensar la desobediencia a su ley eterna y perfecta y que el precio no fue pagado. Por tanto, estamos todos en nuestros pecados, estamos todos condenados, no hay salvación y Enoc, séptimo Adán, se equivocó al decir que Cristo venía con sus millares de ángeles por segunda vez. Por tanto, en ese punto yo creo que tienes una mala comprensión de la información, no usas el contexto completo porque Juan 17, Gana Joven te manda a ti, a mí, a todos a estudiar completico. Es muy precisa en todo lo que afirma. Y esto es importante que todo el mundo lo sepa, que tenemos evidencia escrita, Ok, tanto en la tiempo. Biblia como en testimonio. Sí. Ok, Jorge, no hagamos permítame ataques decir algo. personales, por favor. No, Claro no, que no, sí. no, ataque personal. Pero Jorge, tú sabes lo que es la verdad. Yo ya te la mostré. Ahora, No, no, no lo ha nadie viene mostrado. al Padre sino por el verdadero Jesús. La palabra de Dios es la verdad, como Jesús. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Está hablando del Antiguo Testamento. Ahora, y nadie viene al Padre sino por mí, porque al verdadero Padre se va por el verdadero Jesús. Por el otro Jesús, que es la puerta de la sinagoga de Satanás, se llega a Satanás. Entonces nosotros tenemos que ver la diferencia claramente. Ahora, y Claro, yo tenemos la que veo, tú hacer no. como, Yo la veo, tú no. déjame Yo terminar de leo. hablar, Sí. y tenemos que hacer como Dios dijo, tenemos que probar la ley del testimonio, si lo que leemos, todo lo que leemos en el Nuevo Testamento es verdad o es mentira. Okay. Y la Biblia es muy clara. Ahora, lo que aparece en la historia de redención, Elena de White lo descalificó Un y minuto. dijo que no fue revelado por Dios. Y eso es muy claro. Pero, Si hubieras leído bien a Elena de White, Jorge, sabrías que eso no es revelado por Dios. Y ella dijo justamente que los que engañaran al pueblo antista usarían esos escritos para hacer doctrina. Eso está muy claro en Testimonios para los Ministros. Y está usando lo que ella dijo que no hay que usar para hacer doctrina. Y lo que aparece ahí en esa historia de redención es un cuentito que es medio ridículo. Ahora, si Jesús es el verbo, si Jesús lo es dice. un Dios y Él creó a los ángeles y los ángeles no sabían que Él lo había creado y no lo veían como al Padre, no veían un Dios igual al Padre. ¿Qué pasaba con la mente de los ángeles? ¿Eran tontos? Es ridículo, ese cuentito es un cuento ridículo, que Jaime Juárez lo copió de otro libro y ella fue muy clara, Elena Juárez fue muy clara. Dios no dio una revelación, ninguna revelación adicional a la Biblia para tomar lugar de esta. Y descalificó, y ella dijo que todas esas historias que eran extrabíblicas no habían sido inspiradas por Dios. Y eso es muy claro. Por eso ella dijo que no tenemos que usar esos textos para hacer doctrina y que lo Tiempo. usarían los que engañarían al pueblo adventista. Eso no es totalmente contrario a la Biblia. Es un cuento. Es un cuento pagano copiado por Jaime Juárez, pero ella lo descalificó. Ok, muchas gracias, No muchas sé, gracias. no sacaste la historia esa porque estoy alucinando de los argumentos, Cristian. Si me Pero bueno, dejan,
Si O tuviera sea, que el Nuevo tiempo, se lo Testamento hay que mostraría descartarlo, Hagámoslo la exactamente. hay que próxima, romper, sí. Yo creo que podemos tocarlo otra vez, hermanos. hay Vamos a que ir romper cerrando este la Biblia y hacer conversatorio. con el Antiguo Testamento, Hoy hemos escuchado posturas distintas, maneras diferentes de que juzguen entender los demás, ciertos que textos juzguen los demás. bíblicos. En este espacio no buscamos imponer creencias ni señalar el corazón de nadie, sino examinar la palabra de Dios con respeto. Reconocemos que cada persona es responsable delante de Dios por lo que cree y estudia y enseña. Agradecemos a Ujú. Jorge y a Cristian por haber participado y por expresar sus convicciones, aun cuando no coincidimos en todo. Como Ok, cristianos, gracias, Brenda. amén, amén. Como Gracias, Jorge. Un abrazo. Hacemos, Cristian. hacemos una Gracias. oración más, entonces si podemos terminar, entonces escudriñar todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21, y entonces Jordi, tú podrías terminar con la oración. Gracias a ustedes Ok, dos también. ok, ok. Amado Padre que estás en el cielo, gracias por darnos a tu Hijo amado, unigénito, aquel que engendraste los principios de tu camino en la eternidad, más allá de la comprensión de todo ser humano, pero que has dejado escrito en tu palabra, que estaba contigo en el principio. Era el verbo, y el verbo estaba contigo, y el verbo era divino como tú. Gracias por esta explicación tan grande que tus apóstoles y profetas han dejado, y que tus apóstoles que han vivido contigo en tu encarnación de tu Hijo, recibieron de él toda la información precisa para enseñarle incluso a todos los gentiles en todos los países del mundo. Gracias porque esta verdad hasta mí ha llegado y hasta muchos. Y gracias porque con la Biblia solo podemos respaldarla, aunque busquen argumentos y busquen los destructores de tu verdad, busquen todo tipo de artificio para manipular la información y descalificarnos ante el público. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias por tu bondad, misericordia. Gracias por Brenda y su ministerio de poner la verdad a la luz pública. Gracias por los oyentes que tienen que tomar una decisión en favor de la verdad, de la coherencia, de la historia como pueblo, de buscar la verdad hasta encontrarla, sabiendo de que el sello en la frente dependerá de toda luz que se nos dio y de vivir en ella y de compartirla con los demás tal cual fue dada. Gracias por tu bondad, gracias por la oportunidad, gracias por el hermano Cristian. Te ruego, Padre, que también le ilumine su mente aún más. Quítale todo prejuicio, y que rectifique y corrija y vea, como le ha pasado a muchos de nosotros en el pasado, de hace años, todos los errores que se pueden estar arrastrando por escrúpulo, por prejuicio, miedo, por jactancia, orgullo, cualquier tipo de estos aspectos humanos que todavía arraigado al yo, todavía puede ser un tropiezo en nuestra vida. También a mí, dame humildad, más paciencia, más mansedumbre, más amor todavía. Que estas cosas me ayuden a amar sin límite a todos aquellos que se oponen a tu verdad. Y que podamos, Señor, reflejar el carácter de Cristo, tu Hijo amado, unigénito, ante todos en este tiempo con el sello en la frente. Gracias por escucharnos en su nombre, en ese nombre que le diste sobre todo nombre, para que seamos salvos, el nombre de Jehová, de Yeshua HaMashiach, Yehoshua. Amén.